Bienvenidos una vez más a este Gatus Teaching, un nuevo episodio después de una larga pausa que tuvimos. El día de hoy vamos a especializarnos, vamos a hablar un poquitico acerca de los verbos. Vamos a tocar este pequeño tema y vamos a dar una pequeña introducción, explicación acerca de cómo se conjugan los verbos para el infinitivo. Así que no se pierdan, no se muevan y comenzamos. Bien, para comenzar, entonces, ¿qué son los verbos? Los verbos son todas las palabras que significan algunas acciones. Son bastante importantes en lenguajes como el español, el inglés y algunos otros. Hay algunos idiomas que no los utilizan demasiado, que se vuelve un poco complicado, pero en general, pues es una de las estructuras más importantes que tenemos en el inglés, en el español y cualquier idioma. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los verbos en el español. En el español hay una cosa que llama la forma base o la forma infinitiva. En el español, en nuestro idioma, son bastante sencillos de identificar porque van a tener tres terminaciones: ar, ir. Los ejemplos que tenemos son saltar, pensar y cantar en ar, comer, entender y pretender en y sentir, vivir, existir en ir. ¿Cuál es la facilidad que tenemos nosotros que tiene el inglés a diferencia del español? Pues está relacionado con su conjugación. Si nosotros queremos conjugar un verbo en el presente, necesitamos un sujeto. Siempre necesitamos un sujeto y un verbo para poder conjugarlo y darle un orden, ¿cierto? I sleep, you sing, and we go. Yo duermo, tú cantas, nosotros vamos. Si estamos en un futuro, simplemente le ponemos un auxiliar, que en este caso el auxiliar es el will. ¿Sí? I will sleep, you will sing, y we will go. Yo dormiré, tú cantarás y nosotros iremos, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay unas diferencias en las pronunciaciones de acá. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en el español? Entonces, acá es donde vamos a tratar de mirar la diferencia y la dificultad que tiene el español, que no la tiene el inglés. Tenemos el verbo comer en español. ¿Sí? Si quiero conjugar el verbo comer en español, lo tengo que conjugar dependiendo de la persona y dependiendo del tiempo, en este caso el presente. Con yo, como. Con tú, comes. Él, ella, esto y usted come. Ellos, ellas y ustedes comen. Nosotros comemos. ¿Cuántas formas tuvimos en el presente solamente para poder aprender una palabrita, una conjugación de palabra en español? 1, 2, 3, 4, 5 formas distintas. Como, comes, come, come y comemos. En el pasado, tras del hecho también tenemos una cuestión en el pasado. Yo comí, tú comiste, él, ella y usted comió. Ellos, ellas, ustedes comieron y nosotros comimos también para nosotros. ¿Listo? ¿Qué sucede con el English? En el inglés, el verbo comer es eat, ¿cierto? To eat. Y es muy sencillo, simplemente tengo que ponerle un sujeto al lado para que el verbo quede conjugado. I eat, you eat. En el caso de él y ella, va a ser ella, él, ella y esto, eats, ¿sí? Ahí se diferencia un poco, se separa del usted, que ustedes you eat, they eat y we eat, ¿cierto? They eat, you eat, we eat. Básicamente simplemente ponemos un sujeto al lado y el verbo va a quedar siempre igual, a excepción de la tercera persona con la S, presente simple, que ya tenemos nuestro video para más explicación en otro lado. ¿Qué pasa con el pasado? Simplemente ponemos el verbo ate, ¿sí? Y queda mucho más fácil aún. I, you, he, she, we, they ate. Yo comí, tú comiste, él comió, ella comió, nosotros comimos, ellos comieron y esto comió. Tenemos el pasado en este sencillo muy fácil para los verbos irregulares, ¿cierto? En el futuro va a pasar algo muy similar. Simplemente ponemos el auxiliar will, ¿cierto? Comeré, comerás, comerá, comeremos y comerán. Simplemente es el sujeto que queremos establecer, ¿sí? Tenemos que poner siempre un sujeto y un will con el verbo que ponemos. Con eso ya tenemos la conjugación, con esa combinación I, you, he, she, we, they, it. Con esto demás tendremos el comeré, comerás, comerá, comeremos y comerá. Para mí es mucho más fácil que en el inglés, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo de verbos, tipo de oraciones? Como ejemplo de posibilidad, que es con el would. Pues va a pasar algo muy parecido. En vez de poner el with, ¿cierto? Comería, comerías, comería, comeríamos y comerían, simplemente le ponemos el would. I would eat, you would eat, he would eat, she would eat, we would eat, they would eat, it would eat, ¿cierto?
Hasta ahí está más o menos sencillo. Sabemos que entonces el it está en una forma conjugada. Pero entonces, ¿cómo volvemos a toda la parte de la base del infinitivo? Aquí es donde empezamos a jugar un poquitico, que es la base de esta enseñanza. Nota que el verbo en infinitivo no es único, ¿cierto? Nosotros siempre le ponemos are y ya sabemos que el verbo está en infinitivo. Pero hay una cosa que llaman los verb patterns, que es lo que estamos mirando en este momento. Para eso tenemos las siguientes clarificaciones. La primer camino, la primera manera que podemos llegar a enseñar esto. Buscamos en un diccionario. En un diccionario siempre tenemos la palabra tú, ¿cierto? Que está antes de un verbo. ¿Eso qué es lo que nos da? Nos hace que el verbo se vuelva en infinitivo. Jugar sería to play. Dormir, to sleep. Comer, to eat. ¿Y en qué manera podemos utilizar esto? ¿Cierto? Lo podemos para un por una. Para jugar, to play, o asaltar, to jump. ¿Cierto? Entonces, ya vemos acá una parte, sabemos que el to es para poner en infinitivo, pero pues no es la única manera y no es el único uso que vamos a tener, ¿cierto? No todos los verbos se van a poder utilizar de esa manera, porque hay un orden, ¿cierto? Cuando pues, utilizamos un verbo infinitivo, generalmente cuando hay otro verbo de por sí. Entonces, además de esto, ¿sí? El to se puede ser reemplazado por la ing. La ing sabemos generalmente que es un gerundio, es para ando, endo, pero en este caso no solamente va a servir para ando, endo, sino para también decir que está seguido de otro verbo, pues se puede utilizar de manera infinitiva, ¿listo? ¿Cómo nos referimos con eso? Un ejemplo de esto está, amo correr en las mañanas, ¿cierto? Tengo el verbo amo, ¿sí? Acá nos damos cuenta, el verbo amo está conjugado. Yo amo, estamos en presente. Pero el siguiente verbo no está conjugado, está en infinitivo, correr. ¿Cómo queda esto en inglés? I love to run in the morning. ¿Cierto? Pero esa no es la única manera de expresar de hacer esta expresión, de conjugar este verbo para infinitivo. También lo podemos poner con la ing. I love running in the morning. Entonces yo decido poner el to, le pongo el to y no le voy a poner nada más, o si le voy a quitar el to, le pongo el running, la ing. ¿Listo? ¿En qué tipo de verbos o qué formas de verbos se puede ver esto? Porque no se van a ver en todos los verbos, no se va a ver en todos los casos. Un ejemplo son los verbos de agrado y desagrado, como el de love que pusimos ahorita. Love, like y hate. Amar, gustar y odiar. Entonces, ella ama vivir, she loves to live, o she loves living. Yo odio trabajar, I hate to work, I hate working. ¿Listo? Hay otros tipos, resulta que hay muchas maneras de expresar este tipo de verbos. Entonces, el verb pattern con el to. ¿Cuándo podemos poner ese verb pattern con el to? Un adjetivo más un to más un verbo. Nos da cuenta que el verbo va a estar en infinitivo. ¿A qué nos referimos con esto? Estoy feliz de verte. I'm happy to see you. Entonces, ese de que vemos acá no vamos a reemplazar of see you, sino I'm happy to see you. ¿Listo? Esto es muy pesado de mover. This is too heavy to move. Bien, en la mente también entonces hay un adjetivo, ¿sí? Y seguido de eso hay un verbo, vamos a poner el to. ¿Cierto? De otra manera, ¿qué otra manera? Cuando hay un primer verbo, ¿cierto? Que pasa antes del segundo verbo. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces tenemos un ejemplo como este. Ella espera ir a Brasil. Entonces tenemos el verbo esperar, que es el primer verbo, ya está haciendo su primero pasa, que es lo que está primero haciendo ella, esperar. ¿Para qué? Para ir a Brasil. Entonces, she hopes to go to Brazil. Nosotros aprendemos a nadar. Aprenderemos a nadar. We will learn to swim. Lograste decirle la verdad. You managed to tell him the truth. Entonces nos damos cuenta que acá, esta parte, sí, aprenderemos a nadar, aire, vamos con el tú, decir, sí, está le, pero está como tal, vemos el verbo está terminado en ir, termina con el tú, ¿listo? Y she hopes to go, el go va para el infinitivo del ir. Esto va con los del tú, ¿cierto? ¿Qué pasa con los verbos con el ing? Es bastante sencillo también. Con el ing lo vemos en esta casa. Entonces, cuando tenemos una preposición, ¿cierto? Más un verbo, vamos a terminarlo con la ing. ¿Cómo es el ejemplo? Entonces dice así, estoy interesado en leer. ¿Cuál es la preposición? En leer, en, ¿cierto? I'm interested in reading. ¿Listo? Yo rezo antes de comer. I pray before eating. ¿Cuál es la preposición en? Que es la palabra que se pone antes. Before eating, ¿cierto? Y el grito después de perder un juego. I yell after losing a game.
Otra manera, otro ejemplo que podemos poner con este ing, the second verb happens before or at the same time. Entonces tenemos una acción que va a pasar al mismo tiempo que pasa otra acción. Entonces la primera se pone conjugada, la segunda se pone con el ing. Ejemplos. Dejé de caminar en las mañanas, ¿cierto? Dejó de hacer algo, ¿sí? Al mismo tiempo, en las mañanas. I stopped walking in the mornings. O no me importa ver algo de televisión. I don't mind watching some TV. Algunos verbos y sus usos, ¿cierto? Entonces, verbo más infinitivo. ¿Listo? Love, love, like, want, hope, decide, agree, forget, remember, choose, learn, arrange. Mean, significar, plan, refer, refuse, help, felt, try, wait, intend, pretend, observe. Esos son verbos que nos van a servir para ponerlos con el ing, ¿cierto? Yo escojo ganar, I choose to win. Yo concuerdo con él, I agree to go. Ella recuerda hablar mucho, she remembers to speak a lot. O si no, también un verbo más un gerundio, entonces admitir, considerar, negar, admit, consider, deny, imagine, remember, suggest, start, stop, begin, finish, keep, miss, practice, or risk. Como miramos, admito comer mucho, I admit eating a lot, te sugiero esconderte, I suggest hiding you. Y ahí tenemos entonces cómo podemos mirar también una forma de los ing. ¿Listo? Esto es bastante sencillo. Entonces, no todos los verbos van a terminar con el tú. Hay unas ings que no son ing, no son ando, endo, sino que podemos ponerlo como un infinitivo. Este es un ejemplo muy pequeño, muy corto que quería darles para que lo tengamos. Recordemos los verbos que son importantes para estos casos y que hay bastantes formas de expresar un verbo en infinitivo. Después haremos muchos más ejemplos con esto, pero esto es un pequeño y abreviado ejemplo de cómo podemos utilizar los verbos para hacer un are, er, ir. ¿Listo? I hope you like it. Thank you very much.